El aire dentro del consultorio de la doctora Elena Ríos olía a antiséptico suave y a la promesa fría de la tecnología médica. Estaba tumbada en la camilla de exploración, mi vientre recién abultado, apenas con 15 semanas, expuesto a la luz blanca y dura. Era la primera vez que escuchaba los latidos de mi bebé, y las lágrimas se me acumulaban en los rabios de los ojos, no solo por la emoción, sino también por el miedo opresivo que había llevado conmigo durante meses. Luis estaba sentado a mi lado, rígido, con esa postura que había adoptado desde que la sombra de su madre, Pilar, se había proyectado sobre nuestro matrimonio. Pilar, por supuesto, no estaba presente, pero su espíritu lo invadía todo. Había insistido en que Luis debía asistir para asegurar que la doctora explicara los riesgos estéticos. La doctora Ríos, una mujer de unos 50 años, de manos firmes y una mirada agotada pero empática, deslizó el transductor frío sobre mi piel. La pantalla se iluminó con esa imagen borrosa pero milagrosa. «Ahí está. ¿Lo ven? Está muy sano. Escuchemos ese corazón», dijo la doctora, ajustando el volumen. Tuk-tuk, tuk-tuk. Era el sonido más perfecto y desafiante que había oído jamás. Me giré, esperando ver un atisbo de ternura o al menos aceptación en el rostro de Luis. En cambio, vi esa máscara de ansiedad calculada que siempre llevaba cuando actuaba bajo las órdenes de su madre. Y entonces lo dijo. Las palabras, susurradas pero amplificadas por el silencio reverente del consultorio, cayeron sobre mí como fragmentos de hielo hiriente. «¿Doctora?», comenzó Luis, su voz un murmullo urgente, demasiado cerca de mi oído para que la doctora Ríos no pudiera captarlo. María era una mujer muy atractiva. Siempre ha cuidado mucho su figura. ¿Y este embarazo? Hizo una pausa dramática mirando mi vientre con un desinterés casi clínico. «Ese embarazo arruinará tu cuerpo. Piénsalo». Me encogí. No era la primera vez que escuchaba esa preocupación, pero escucharla ahí, en ese momento sagrado, mientras el corazón de nuestro hijo latía, era una humillación que superaba todos los límites. Era la validación pública de que mi valor se reducía a una carcasa física que ellos consideraban su propiedad. «Luis, por favor», logré decir, sintiendo cómo el estómago se me encogía en una náusea helada. Él me ignoró por completo, dirigiéndose a la doctora con una seriedad ridícula. «Mire, doctora, ella tiene 33 años. Todavía es joven. Yo creo que deberíamos pensar en opciones. Mi madre me ha dicho que los métodos de reversión son cada vez más seguros y que si esperamos demasiado, la recuperación física será imposible. Hay que priorizar la imagen». La doctora Ríos había estado en silencio, observando la pantalla. Yo noté el cambio en su postura. La mano que sostenía el transductor se detuvo. El sonido rítmico del corazón del bebé pareció, por un instante, un grito silencioso en mi cabeza. La doctora levantó la vista de la pantalla. Sus ojos, que antes eran profesionales y tranquilos, ahora mostraban una severidad gélida que me sorprendió. Ella no me miraba a mí, miraba a Luis. «Señor Luis», dijo, y su voz era grave, cortando el aire como un cuchillo. Retiró el transductor, apagó las luces de la sala y de repente el consultorio ya no era un lugar de milagro, sino una sala de interrogatorios. «Detengamos esto», ordenó. Puso una mano protectora y suave sobre mi vientre expuesto, como si quisiera protegerme de la toxicidad que llenaba la sala. «Disculpe, doctora, ¿qué detiene? ¿Hay algún problema con el feto?», preguntó Luis, confundido, creyendo que su jugada de chantaje emocional había funcionado. «No, el feto está perfectamente sano», afirmó la doctora, sin cambiar su expresión. «El problema está en la sala, específicamente en su discurso, señor Luis». Se levantó de su asiento y fue a la puerta, cerrándola con un golpe decisivo que resonó en mis oídos. «Usted acaba de sugerir interrumpir un embarazo deseado y, por lo que escucho de la señora María, planeado, basándose en la superficialidad física y la presión de su madre, en mi consultorio y frente a su esposa, que lleva todo el peso biológico y emocional de esta gestación». Luis se puso pálido. «Pero, doctora, estoy preocupado por María.
Es una decisión de pareja. La doctora Ríos se cruzó de brazos. Sé reconocer una decisión de pareja de un abuso verbal y una coacción emocional, señor. Y le diré algo, tengo la obligación de proteger a mi paciente. Y mi paciente, la señora María, está bajo una presión indebida que bordea el maltrato psicológico en un entorno prenatal que debería ser seguro y de apoyo. Me miró a mí, y por primera vez en meses sentí que alguien me veía, no como la inversora, no como la nuera, sino como María. María, me dijo, su voz ahora suave pero firme. ¿Deseas este bebé? Las lágrimas fluyeron libremente. Sí, doctora, lo deseo más que a nada. Entonces, señor Luis, continuó la doctora Ríos, sin despegar los ojos de él, la consulta ha terminado, y le sugiero que antes de hablar de cuerpos arruinados, recuerde que este cuerpo pertenece a la madre, no a usted ni a su madre. Y francamente, su actitud me hace cuestionar seriamente la calidad del apoyo que recibirá María durante los próximos meses. Le ruego que me deje sola con ella para discutir los próximos pasos. Vuelva dentro de media hora. Luis se levantó, su rostro un mapa de indignación forzada y miedo reprimido por haber desobedecido a Pilar. Se marchó, refunfuñando una excusa patética. En ese momento, mientras la puerta se cerraba tras él y yo me secaba las lágrimas en la soledad relativa de la habitación, supe dos cosas. Primero, que mi hijo era mi única luz. Y segundo, que el tiempo de ser la víctima había terminado. El sacrificio que hice por ellos estaba a punto de convertirse en su castigo. Para entender el calibre de esa humillación pública, hay que retroceder 3 años, al momento exacto en que vendí mi alma, o al menos mi herencia. Yo era María, hija única de una pareja de artesanos de clase media que nos había dejado una casa en el barrio de El Viso, en Madrid. Una casa antigua, sí, pero con cimientos sólidos, jardines maduros y, sobre todo, cargada de recuerdos y seguridad. Tenía un valor sentimental incalculable, pero en el mercado se tasaba en $500,000. Luis y yo nos conocimos en un evento de caridad. Él era el hijo de Pilar, una mujer que se movía en las altas esferas sociales y que se jactaba de tener una estirpe inmaculada. Yo era la chica simple, trabajadora y honesta. Él me vendió la historia de que estaba cansado del elitismo, que buscaba la sencillez y la autenticidad. Caí. Caí porque, detrás de su fachada de hombre de negocios prometedor, vi fragilidad, y mi instinto tonto fue querer salvarlo. El matrimonio se celebró con la desaprobación apenas velada de Pilar. Ella nunca me aceptó. Me veía como una pieza de mobiliario útil, nada más. 1 año después del matrimonio, la verdad se hizo insoportable. Luis no era un empresario, era un ludópata de alto nivel, adicto a los casinos clandestinos de la zona alta de la ciudad. Una noche lo encontré temblando, una pistola plateada sobre la mesa de la cocina y una nota garabateada. María, lo arruiné, lo perdí todo. Debo a los prestamistas 456.000 euros. Si no pago antes del amanecer, no viviré para ver el sol. El terror puro me paralizó, no por Luis, sino por la violencia que esa gente podía ejercer. Mis padres ya no estaban. Esa casa era todo lo que me quedaba de ellos. Recuerdo la noche con una claridad dolorosa. Luis sollozaba, prometiendo cambiar, prometiendo amor eterno, prometiendo que si yo lo salvaba esta vez, él me trataría como la reina que merecía ser. Por favor, María, me suplicaba, sus ojos inyectados de sangre y lágrimas. Mamá no puede saberlo, ella me desheredaría. Si vendemos tu casa, si me das ese dinero, podremos empezar de cero, lejos de estos problemas. Yo no tenía tiempo, los prestamistas estaban llamando. Tenía la opción de dejar que se hundiera o de hundirme con él, pero con la esperanza de que mi sacrificio nos mantuviera a flote. 1 semana después, firmé los papeles. El notario, un hombre de negocios aburrido, nos miró con esa lástima profesional que destila la gente cuando ve a alguien cometer un error irreparable. 456.000 euros.
Esa fue la cifra exacta que transferí a una cuenta offshore que Luis me había asegurado que era necesaria para limpiar la deuda discretamente. La transacción fue silenciosa y rápida. Luis pagó, los prestamistas desaparecieron, y a cambio de mi seguridad financiera, yo obtuve la promesa vacía de un matrimonio rescatado. Nos mudamos al palacete de Pilar. Ella insistió. Es lo más lógico. Luis necesita estabilizarse, y María, ahora que ha dispuesto de su modesta propiedad, necesita un lugar seguro, había dicho Pilar, con esa sonrisa condescendiente que hacía que cada palabra sonara como una limosna. Vivir en su casa fue mi infiltración forzada. El palacio era de mármol frío, espejos antiguos y un silencio que gritaba control. Pilar era la arquitecta de esa tortura sistemática. Desde el primer día, me trató como una empleada de baja categoría. Si servía a la mesa, Pilar se aseguraba de encontrar un pelo, real o imaginario, en la sopa, y me corregía frente al personal. Si vestía ropa nueva, ella comentaba en voz alta el terrible gusto que tienen las mujeres de clase baja para los estampados. Si intentaba hablar de mis planes de futuro, ella cambiaba la conversación a las inversiones de su club social. Y Luis, el hombre al que había salvado de la ruina y quizás de la muerte, se encogía de hombros. Es mamá María, solo quiere lo mejor para nosotros, me decía, mientras bebía su coñac en la biblioteca, ajeno al hecho de que yo vivía en una jaula de oro y cristal roto. El clímax de la humillación llegó con el anuncio del embarazo. Pilar había asumido que yo era estéril, o al menos que no traería mala sangre a su linaje. Cuando le dijimos que estaba embarazada, su reacción no fue de alegría, sino de cálculo helado. Bien, es un heredero, pero María, debes entender que esto no es un juego. Necesitarás tener un cuerpo presentable. No quiero que mi nieto tenga una madre que parezca descuidada. Luis, te encargas de que siga las dietas y el ejercicio. Y si engorda demasiado, sus ojos de hielo me perforaron. La traeremos de vuelta a la realidad. Y así llegamos de nuevo al consultorio, a la frase de Luis, repetida como un eco de la voz de Pilar. Ese embarazo arruinará tu cuerpo. Cuando Luis regresó al consultorio media hora después, la doctora Ríos le entregó un folleto sobre apoyo psicológico prenatal para parejas disfuncionales y nos despidió con una advertencia clara. Si volvía a presenciar un comportamiento coercitivo, lo reportaría a servicios sociales. Ese día salí de allí con mi dignidad herida, pero con mi determinación intacta. Habían cruzado la línea. Habían atacado a mi hijo. Ya no se trataba de 456.000 euros. Se trataba de mi supervivencia y la de mi bebé. El regreso al Palacio de Pilar fue un funeral. Luis estaba furioso, no con Vigo, sino con la doctora. Ríos por haberlo avergonzado, y por extensión, conmigo, por no haberla detenido. María, me hiciste quedar como un monstruo, me recriminó en el coche, golpeando el volante con frustración. Mamá se va a enfadar mucho cuando le cuente cómo me humillaron delante de la doctora. ¿Yo te hice quedar como un monstruo, Luis? Tú usaste las palabras de tu madre para sugerir que abortara porque no quieres que engorde, repliqué, mi voz extrañamente calmada. La calma de la decisión tomada. Es por la reputación, por nuestra posición social. ¿No lo entiendes? En ese momento comprendí la magnitud de la traición. Luis no era una víctima pasiva de su madre, era un cómplice activo, priorizando su comodidad y el dinero de Pilar sobre la salud mental y física de su esposa e hijo. Mi sacrificio había sido en vano, solo había financiado su esclavitud. A partir de ese día, mi estrategia cambió. Me puse la máscara de la esposa humilde y sumisa que todos esperaban. Me volví silenciosa. Asentía a las órdenes de Pilar y aceptaba los comentarios sobre mi peso como si fueran consejos de oro. Estás más dócil, María. Me gusta verte así. El embarazo te ha sentado bien en ese aspecto, comentó Pilar una tarde.
mientras yo preparaba una infusión de jengibre, ordenada por ella, claro, para mantener la línea. Internamente, yo era un archivo implacable, buscando la vulnerabilidad, el punto ciego de su armadura. Necesitaba recuperar mis 456.000 euros, pero sabía que un simple divorcio no sería suficiente. El dinero había sido transferido para pagar una deuda personal de Luis antes de que nuestro matrimonio cayera en la ruina, y él argumentaría que fue una donación o un préstamo conyugal. Necesitaba fraude. La vulnerabilidad de Luis y Pilar siempre fue su arrogancia financiera. Ellos creían que su riqueza los hacía intocables. Luis gestionaba, o al menos eso decía, las cuentas menores de la empresa de su madre, una firma de consultoría de bienes raíces de alto nivel. Nunca le había prestado atención a sus papeles, pero ahora el palacio se convirtió en mi campo de investigación. Una noche, Luis regresó tarde, borracho y furioso por una discusión con Pilar sobre una inversión fallida. Se desplomó en la cama, dejando caer la chaqueta de su traje. Escuché su respiración pesada y esperé una hora, el corazón latiéndome a un ritmo frenético. Me levanté en silencio. De su chaqueta saqué su cartera. Dentro, no solo encontré tarjetas de crédito de alta gama, sino también una pequeña llave USB plateada que él nunca me había mencionado. Volví a la cama, sintiendo la llave fría en mi mano. Sabía que si me descubría, mi vida se convertiría en un infierno inmediato. Pero el riesgo era el precio de mi libertad. A la mañana siguiente, fingí tener una cita con una amiga que vivía en el centro, algo que Pilar aprobaba porque le gustaba que yo mantuviera un círculo social decente. En lugar de ir con mi amiga, fui a una pequeña cafetería con Wi-Fi, llevándome una vieja laptop que no había tocado desde que me mudé a la casa de Pilar. Inserté la USB. Estaba protegida por una contraseña. Suspiré. Pero conocía a Luis. Su contraseña era patética, su fecha de nacimiento y el número de la calle donde creció. Acceso concedido. Lo que encontré allí fue mucho peor de lo que había imaginado. No eran solo las finanzas de la empresa de Pilar, eran documentos escaneados, contratos y, crucialmente, las pruebas de cómo Luis había utilizado mis 456.000 euros. La historia que me había contado sobre los prestamistas era una verdad a medias. Sí, tenía deudas de juego, pero una gran porción del dinero, 300.000 euros, no fue a pagar a matones. Fue a una cuenta bancaria a nombre de una sociedad fantasma en Panamá. Y la pieza que lo destrozó todo, la sociedad fantasma, estaba a nombre de Pilar. Luis no solo había usado mi dinero para salir de sus problemas, lo había usado para capitalizar una operación de evasión fiscal de su madre, disfrazando mi venta de la casa como un préstamo urgente de capital externo. En la documentación interna, mi dinero figuraba como una inversión de capital de alto riesgo que Luis había asegurado a Pilar para obtener una participación minoritaria en la empresa. Mi sacrificio de la casa no fue una salvación, fue una contribución forzada a un esquema de fraude fiscal y lavado de dinero. Me habían robado, no solo emocionalmente, sino legalmente, utilizándome como un recurso financiero desechable. Mientras leía, el café se me enfrió. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Eran criminales, y yo había sido el chivo expiatorio perfecto. Copié todos los archivos a mi computadora, renombrándolos con nombres inocuos. Cuando volví a casa, reemplacé la USB en la cartera de Luis, sintiéndome como una espía profesional. Esa noche, cuando me acosté junto a Luis, él me tocó la mano. Gracias por ser comprensiva, María. Eres la mejor esposa. Cerré los ojos, sintiendo un veneno frío en mi pecho. Comprensiva. Él no tenía idea de que acababa de firmar su sentencia de muerte social y financiera. La transición de esposa a estratega fue rápida y brutal. El miedo se había evaporado, reemplazado por una furia fría y dirigida.
Mi bebé merecía una vida libre de la toxicidad de los Ferrán. El primer paso fue contactar a una abogada de divorcios. No podía arriesgarme a que Luis o Pilar vieran algo en línea o escucharan una conversación. Elegí a una profesional reconocida en derecho corporativo y familiar, la doctora Carmen Vega. La contacté bajo la excusa de buscar un asesoramiento de inversiones para un amigo en problemas. Nuestra primera reunión fue en un parque, sentadas en un banco, yo con grandes gafas de sol y una bufanda, cubriendo mi incipiente embarazo. Le conté la historia a Carmen, omitiendo al principio mi identidad completa. Cuando revelé la magnitud del dinero y la naturaleza del fraude, la casa vendida, los 456.000 euros canalizados a la Sociedad Fantasma de Panamá a nombre de Pilar, la expresión profesional de Carmen se endureció. María, esto no es solo un caso de divorcio. Esto es un caso de coacción, fraude corporativo y posible lavado de activos. Si puedes probar que vendiste esa propiedad bajo coacción, el chantaje de la deuda de juego, y que ese dinero fue inmediatamente desviado para evadir impuestos, la situación legal se invierte por completo. El dinero nunca fue una donación conyugal, fue un instrumento de un delito. Le entregué la laptop con los archivos cifrados que había copiado. Carmen pasó horas verificando la autenticidad de los documentos, los flujos de capital y la conexión directa entre la venta de mi casa y el ingreso en la cuenta panameña. El rastro es claro. Pero necesitamos más. Necesitamos la coacción en tiempo real, me aconsejó Carmen. Mientras estés bajo su techo, necesitas registrar todo, cada humillación, cada orden, cada referencia al dinero o al cuerpo arruinado. Esto solidificará la prueba de que vives en un ambiente coercitivo. Mi vida se convirtió en una performance. Compré un bolígrafo con una grabadora de audio de alta calidad. Lo llevaba conmigo a todas partes. Tuve que fingir total docilidad. Pilar, al verme tan obediente después del incidente con la doctora Ríos, intensificó su control, convencida de que me había roto. Ejemplo de evidencia recolectada. Grabación 14. María, necesito que le digas a la cocinera que no use mantequilla. Tu ingesta calórica es inaceptable. Y por cierto, he llamado a la boutique para que te hagan ajustes en el vestido de la gala benéfica. No quiero que parezcas una vaca. Luis, ¿ya le dijiste lo importante que es no engordar en la cara? Sí, mamá. María, escúchala. Es por tu bien. Entiendo, Pilar. Tienes razón. Yo me descuidé. Mamá, ¿por qué no podemos tocar los fondos de Panama Solutions? Necesito ese dinero para cubrir este pequeño hueco. Ni se te ocurra, estúpido. Ese dinero es intocable. Está limpio gracias a la inversión inicial que María donó. Es la única reserva que tenemos fuera del radar. No lo toques. Y María, no sé por qué escuchas esto. Es confidencial. Si reaccionaban con ira o negación, eso también sería evidencia de su intento de control. Pilar, al ver la carta del notario, convocó una reunión familiar de emergencia. Este era el momento que yo estaba esperando. El golpe final no se daría en los tribunales, sino en la arena que ellos conocían y valoraban, su propia sala de estar. La reunión familiar se programó para un domingo por la tarde. El escenario era el gran salón principal, con sus techos altos, la chimenea de mármol y las cortinas de terciopelo que absorbían el sonido. Una atmósfera de juicio. Estaban Pilar, sentada como una reina en su sillón de terciopelo rojo, y Luis, nervioso, de pie detrás de ella. Yo entré vestida con la ropa más sencilla y sobria que tenía, con mi vientre abultado destacando, una prueba física de mi maternidad y mi vulnerabilidad aparente. Pilar no perdió tiempo. María, esta tontería de la carta notarial debe terminar. Nos estás avergonzando. ¿Qué clase de truco barato es este? Es un acuerdo prenupcial modificado que garantiza que, pase lo que pase, tú y el niño estarán cubiertos con una pensión modesta,
pero renuncias a cualquier reclamo futuro sobre los activos de la familia Ferrán, incluyendo la empresa. Me tendió un bolígrafo. Yo lo tomé, pero en lugar de firmar, lo usé para señalar mi bolígrafo de grabadora. No, Pilar, creo que es momento de que hablemos de la verdad, y para eso he traído a una invitada. Permítanme presentarles a la doctora Carmen Vega. Se oyó un golpe suave en la puerta y la doctora Vega entró, vestida con un traje de poder impecable, llevando un maletín de cuero. Su presencia en ese salón de terciopelo y ego fue como un rayo de honestidad brutal. Luis palideció aún más que en el consultorio. ¿Quién es ella? María, ¿qué estás haciendo? Pilar, sin embargo, se puso de pie. Su instinto de depredadora se activó. Esta es mi casa, señora. No puede entrar sin invitación. ¡Seguridad! Era la prueba de la transferencia bancaria, la conexión entre el notario de la venta de mi casa y la cuenta de Panamá. Aquí está el rastro. Y aquí está la certificación de que la señora Pilar es la beneficiaria real de esa sociedad, un hecho que no declararon a las autoridades fiscales. Luis se dejó caer en el sofá. Estaba roto, pero la codicia de Pilar era más fuerte que el miedo. Aun si fuera cierto, ella no tiene pruebas de que su dinero fuera una parte esencial de ese plan. Fue un pequeño aporte. Yo sonreí. Era mi turno. Oh, no, Pilar. Fue la pieza clave. Fue el dinero limpio que necesitaban para mover el capital sucio. ¿Y sabes qué más es clave? Escuchar la forma en que ustedes me han tratado mientras vivía bajo su techo, esperando que yo no me diera cuenta de que me habían robado. Saqué mi teléfono y puse el audio a todo volumen. La voz de Luis, patética y cruel, llenó la sala. Ese embarazo arruinará tu cuerpo. Piénsalo. La voz de Pilar, dictando mis dietas, insultando mi origen, exigiendo el silencio sobre sus fraudes. La doctora Vega se puso de pie. Señora Ferrán, señor Luis, esto es una prueba de coacción emocional, maltrato conyugal agravado por el embarazo y la utilización de la víctima para facilitar un delito fiscal. La doctora Ríos, la obstetra, está preparada para testificar sobre el abuso presenciado en su consultorio. Y las grabaciones de María confirman la atmósfera de control y el conocimiento de sus movimientos financieros ilícitos. Pilar intentó recuperar el control, con el rostro rojo de ira. «Luis, échala. Llama a la policía, que las arresten por allanamiento y calumnia». Usted ya está siendo notificada oficialmente de la demanda de divorcio, la demanda por la restitución de los 456.000 euros por enriquecimiento ilícito y fraude, y la denuncia ante la agencia tributaria por evasión de impuestos utilizando los activos de María, dijo Carmen, manteniendo la calma. La policía no me arrestará a mí, señora Ferrán. Podrían arrestarlos a ustedes. El silencio se instaló, pesado y absoluto. Luis miró a su madre y por primera vez vio la verdad. Ella no lo estaba protegiendo, lo estaba utilizando. Yo no sentía venganza, solo una satisfacción fría y profunda. Había desmantellado su castillo de mentiras desde dentro. El golpe fue catastrófico para los Ferrán, tal como Carmen Vega había planeado. La noticia del litigio no tardó en filtrarse en los círculos sociales de Pilar. El prestigio, su activo más valioso, se desmoronó. Ella era conocida por su impecabilidad, y ahora se enfrentaba a acusaciones de fraude fiscal facilitado por su propio hijo, a expensas de su nuera embarazada. El proceso legal se dividió en dos frentes, operando simultáneamente para maximizar la presión. 1. El frente civil y familiar, María versus Luis. Carmen utilizó la coacción extrema probada por las grabaciones y el testimonio de la doctora Ríos para asegurar una separación inmediata con protección.
obtuve una orden de alejamiento que no solo aplicaba a Luis, sino también a Pilar. Salí del palacio con solo una maleta y mi laptop, pero con la cabeza alta. Me mudé a un piso alquilado en el barrio de mis padres, regresando a mis raíces de manera literal. En el juicio de divorcio, Luis intentó argumentar que mi dinero era una aportación voluntaria al matrimonio, pero Carmen desmanteló su argumento. La aportación voluntaria no se hace bajo la amenaza de muerte por prestamistas de juego, ni se desvía inmediatamente a una cuenta offshore de la suegra con fines de evasión fiscal, argumentó Carmen ante el juez. La sentencia fue favorable. El juez dictaminó que la transferencia de los 456.000 euros fue realizada bajo coacción y con un fin fraudulento orquestado por la familia Ferrán. Por lo tanto, no solo se anuló cualquier reclamo de Luis sobre el dinero, sino que se le ordenó la restitución completa del monto a María, con intereses, por enriquecimiento ilícito agravado. 2. El Frente Penal y Fiscal. Agencia Tributaria versus Pilar y Luis. Aquí es donde el golpe fue realmente letal para Pilar. La denuncia de María, respaldada por la documentación de la sociedad Panama Solutions, detonó una auditoría completa. El hecho de que los 300.000 euros de mi casa hubieran sido utilizados como capital de entrada para encubrir otros movimientos ilícitos de Pilar significó que toda su red de evasión quedó al descubierto. Pilar, acostumbrada a manipular a la gente con su estatus, se encontró impotente ante la fría lógica del derecho fiscal. Luis, desesperado, intentó culpar a su madre. Pilar, en un acto de autopreservación, lo desheredó públicamente, argumentando que él era un hijo descarriado y ludópata que la había engañado y arrastrado a problemas. La ironía no se me escapó. Ella lo había castigado por su propia codicia. Las consecuencias fueron severas. Pilar fue obligada a pagar multas masivas por evasión. La sociedad Panama Solutions fue disuelta y enfrentó la amenaza de una condena de cárcel que solo evitó por la intervención de abogados muy caros y un acuerdo de culpabilidad muy humillante. Perdió la mayor parte de su fortuna líquida y su estatus social quedó reducido a cenizas. Se quedó sin nada. El juez determinó que, debido a su falta de ética financiera y su ludopatía no tratada, todos los activos restantes debían ser puestos en fideicomiso para la manutención del bebé. Se le exigió que se sometiera a terapia obligatoria. Perdió el apoyo de su madre y de su red social. Un mes después de la sentencia, Luis intentó contactarme. Me envió una nota patética. María, lo siento. Fui débil. No sabía lo que hacía. Por favor, perdóname. Vuelve. ¿Qué vas a hacer con 456.000 euros? ¿Podemos empezar de nuevo? No respondí. La pregunta de ¿qué iba a hacer con 456.000 euros? Mostraba que nunca había entendido nada. El dinero no era el objetivo, era la herramienta para comprar mi libertad y la de mi hijo. La restitución llegó a mi cuenta. 456.000 euros, más los intereses legales. Era la casa de mis padres de vuelta, transformada en una fundación para mi futuro. El día que firmé los últimos papeles, me senté en mi pequeño y soleado apartamento. Acaricié mi vientre, que ya era prominente. Sentía los movimientos de mi bebé, fuertes y seguros. El aire no olía a mármol frío ni a perfume caro y dominante. Olía a libertad y a café recién hecho. Mi hijo, al que llamé Daniel, nació sano, fuerte y con una energía que llenó cada rincón de mi nueva vida. Nunca más volví a ver a Luis o a Pilar. Sus vidas se hundieron en el escándalo y el olvido forzado. La doctora Ríos me visitó en el hospital. Ella fue instrumental, no solo por su testimonio, sino por ser la primera persona que detuvo el tren de humillación y vio mi dolor. «Hiciste lo correcto, María», me dijo, sosteniendo la pequeña mano de Daniel. A veces, el amor o el matrimonio nos hacen creer que el sacrificio es la única vía. Pero cuando el sacrificio te exige tu dignidad y, peor aún, el futuro de tu hijo, eso ya no es amor, es esclavitud. Sus palabras resonaron profundamente.
El dinero de la casa se convirtió en mi cimiento. Lo invertí prudentemente, asegurando la educación de Daniel y comprando un pequeño apartamento que me recordaba la solidez de los cimientos, no solo físicos, sino morales. La gran lección que aprendí fue sobre el límite y el respeto propio. Durante mucho tiempo, creí que mi amor por Luis era tan grande que podía absorber su deuda, su debilidad y el veneno de su madre. Confundí la resiliencia con el autoabandono. El verdadero punto de quiebre no fue cuando perdí la casa, sino cuando me dijeron que mi cuerpo y mi maternidad eran despreciables, algo que Luis estaba dispuesto a sacrificar por la aprobación de Pilar. Ese día, en el consultorio, cuando él dijo, «Ese embarazo arruinará tu cuerpo», fue la declaración final de que yo no era una socia, sino una posesión que se devaluaba con el uso. La humillación sistémica, el control del guardarropa, de la comida, de las interacciones sociales, era un intento de reducirme a una herramienta obediente. La única manera de liberarme no era suplicar por respeto, sino exigir justicia legal, usando sus propias debilidades, la codicia y la ilegalidad, contra ellos. La justicia, la verdadera justicia, no siempre es emocional. A menudo es fría, metódica y legal. Necesité la ayuda de profesionales como Carmen Vega para tomar esa rabia y transformarla en estrategia. Hoy miro a Daniel, que sonríe desde su cuna, y entiendo lo que significa ser fuerte. Ser fuerte no es cargar con los problemas de los demás, es establecer límites inquebrantables. Mi cuerpo, el que temían que se arruinara, es el cuerpo que dio vida a mi libertad, y eso es lo más bello que jamás tendré. Si hay algo que puedo dejar como testimonio para cualquier mujer que se encuentre en un matrimonio donde el sacrificio es unilateral y la humillación es diaria, es esto. Nunca permitas que tu valor sea negociado por tu seguridad financiera y jamás sacrifiques tu dignidad por la falsa promesa de amor. Tu instinto es tu mejor aliado. Si sientes el cemento frío del control bajo tu piel, empieza a recopilar evidencia. La ley, aunque lenta, es la única herramienta que puede derribar muros de arrogancia y privilegio. Recuperar los 456.000 euros fue la prueba de que el precio de la traición siempre será más alto que el precio del sacrificio. Y mi hijo, Daniel, es la prueba de que mi vida, lejos de arruinarse, acaba de empezar.